las personas privadas de la libertad que hoy nos escuchan, quiero decirles algo muy importante. Las sentencias que cumplen no definen quiénes son ni determinan el valor que tienen como seres humanos. Cada persona conserva su dignidad y sus derechos humanos sin excepción. Cuando recuperen su libertad, no solo tendrán una nueva oportunidad para reconstruir su proyecto de vida, también tendrán el derecho de exigir que se les trate con respeto, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Hagan valer sus derechos humanos con perspectiva de género, reconociendo que mujeres y hombres enfrentan desafíos distintos, pero que todas las personas merecen el mismo respeto, la misma protección y las mismas posibilidades de salir adelante. No permitan que el pasado les robe el futuro. Confíen en sus capacidades. Prepárense, estudien, trabajen y demuestren con sus acciones que siempre es posible comenzar de nuevo. Ustedes son valiosos, tienen talentos, tienen sueños y pueden convertirse en un ejemplo de superación para sus familias y para la sociedad. Nunca olviden que la verdadera libertad comienza cuando creemos en nosotros mismos y decidimos construir una vida con dignidad, responsabilidad y esperanza. Desde la Facultad de Derecho, les deseamos éxito. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho respeto desde la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. Somos la maestra Leslie González Romero, la maestra Azari García Rodríguez y un servidor, el doctor Fernando Manuel Castro Figueroa. El día de hoy queremos compartir con ustedes una plática sencilla pero de singular trascendencia sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Sabemos que encontrarse en un centro penitenciario implica enfrentar momentos difíciles. Sin embargo, queremos partir de una idea fundamental. Estar privado de la libertad no significa estar privado de la dignidad humana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos. Derechos como el derecho al trabajo digno, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social. Esto quiere decir que la finalidad del sistema no debe ser únicamente el castigar, sino también generar condiciones para que la persona pueda prepararse, reconstruirse y regresar a la sociedad con mejores herramientas. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce que las personas privadas de la libertad conservan los derechos durante la prisión preventiva o durante el cumplimiento de una sentencia, salvo las situaciones y limitaciones propias de su situación jurídica. Por ello, esta práctica no busca dar asesoría sobre un caso en particular, porque cada expediente es diferente. Lo que sí buscamos es compartir información general que pueda serles útiles para conocer sus derechos, hacer mejores preguntas y saber a qué autoridades o instituciones acudir cuando sea necesario. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Leslie González Romero. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, respecto a los derechos básicos dentro del centro penitenciario, hay un tema muy importante que debemos tener claro. Y es que los derechos básicos dentro de los centros penitenciarios, como lo mencioné, no son favores, no son premios y tampoco son concesiones, son derechos. Entre esos derechos está el derecho a recibir un trato digno, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación suficiente, el derecho a condiciones mínimas de higiene, el derecho a no sufrir tortura, malos tratos, humillaciones, castigos injustificados o medidas arbitrarias. Ahora bien, también tenemos las reglas Nelson Mandela, que son reglas internacionales adoptadas por las Naciones Unidas en el año del 2015, que establecen que todas las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad y valor como seres humanos. Estas reglas hablan de condiciones de alojamiento, de higiene, atención médica, también de disciplina, contacto con el exterior y preparación para la reinserción social. Esto es muy importante porque a veces se piensa que por estar en prisión, pues las personas ya no pueden reclamar nada. Pero eso no es correcto. La persona puede estar privada de la libertad, pero sigue teniendo los derechos a ser tratada con humanidad. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿qué significa? Que una persona privada de la libertad debe poder recibir atención médica cuando lo necesite. La salud no se limita a una emergencia grave. También incluye atención preventiva, medicamentos necesarios y cuando se requiera.
También atención psicológica o incluso hasta psiquiátrica. También es muy importante hablar del trato digno. El trato digno implica que ninguna persona debe de ser insultada o golpeada, amenazada, discriminada o sometida a castigos que afecten su integridad. La disciplina dentro de un centro penitenciario puede existir, pero debe aplicarse conforme a la ley y respetando los derechos humanos. Y hay algo muy sencillo, pero muy útil. Cuando una persona considere que un derecho no está siendo respetado, es importante tratar de documentar lo ocurrido, anotar las fechas, los horarios, los nombres si es que se conocen, también los lugares, qué fue lo que ocurrió y también si hubo testigos. Tener claridad en los hechos ayuda mucho cuando se presenta una queja o una solicitud. Recomendamos esta idea. Un derecho no es un privilegio. Un derecho es una garantía mínima que protege la dignidad de la persona, incluso dentro de un centro penitenciario. A continuación, la maestra Salia. Muchísimas gracias, maestra Leslie. Y bueno, yo quisiera abordar el tema de la familia, sobre todo las visitas y la comunicación que puede existir con las personas privadas de su libertad. Ese es un tema muy importante, pero además consideremos que es un tema sumamente sensible, la familia. La familia puede ser una de las principales redes de apoyo para una persona privada de la libertad. Mantener el contacto con hijas, hijos, madres, padres, pareja, hermanas o hermanos o incluso personas cercanas que pudieran ayudar emocionalmente y también que puedan formar parte de todo este proceso de reinserción. La reinserción social no depende solamente de lo que ocurre dentro del centro penitenciario. También depende de los vínculos que la persona conserva fuera, de las redes de apoyo que mantiene y de la posibilidad de reconstruir una vida en comunidad. Es importante mencionar que la encuesta nacional de población privada de la libertad del INEGI muestra que las condiciones de vida en los centros penitenciarios, tales como las visitas, la salud, la educación, el trabajo y la comunicación con el exterior, son elementos sumamente importantes para comprometer la situación de las personas privadas de la libertad en México. Por eso, la visita familiar no debe verse solamente como un momento de convivencia. También puede ser una herramienta para sostener emocionalmente a la persona, para conservar lazos afectivos y para preparar poco a poco el regreso a la vida en libertad. También es importante recordar que las familias que visitan a una persona privada de la libertad deben de recibir un trato digno. Ellas no están cumpliendo una pena. Deben de ser tratadas con respeto durante los procesos de ingreso, revisión y, por supuesto, visita. A veces, por las circunstancias, las relaciones familiares pueden estar lastimadas, pero también pueden trabajarse poco a poco. Una llamada, una carta, una disculpa, una conversación honesta o incluso un compromiso real de cambio pueden ser pasos sumamente importantes. No siempre es fácil. No todas las familias reaccionan igual, pero cuando existe la posibilidad de conservar un vínculo sano, vale la pena cuidarlo. Podemos también decirlo así. Muchas veces la familia es el puente entre el centro penitenciario y la vida en libertad. Cuidar ese vínculo también es parte de repararse para poder volver a la sociedad. Y bueno, quiero ceder el uso de la voz al doctor Fernando Castro Figueroa. Muchas gracias, colega maestra. Ahora en el rubro de educación, trabajo y capacitación. Es un rubro que desarrollamos también dentro de esta ponencia por la relevancia que implica para todas aquellas personas privadas de su libertad. El tema de la educación, el trabajo y la capacitación. Y precisamente para complementar esta parte de la reinserción social, queremos abrir el espacio al doctor Juan Pablo Venegas Contreras, quien es líder del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos, Derecho Familiar y Derecho Privado, y nos va a compartir una reflexión práctica sobre lo que también es fundamental: conocer la propia situación jurídica y cuidar el expediente penitenciario y prepararse desde ahora para el futuro. Porque la reinserción social no solamente tiene que ver con estudiar, trabajar o participar en las actividades dentro del centro penitenciario.
También tiene que ver con entender que en esta etapa se encuentra cada persona, qué documento debe cuidar, qué preguntas debe realizar y cómo puede ir construyendo con hechos una ruta distinta. Doctor Juan Pablo Vanegas, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Fernando Castro, compañera Salia, Leslie. Miren, quiero compartirles una idea muy sencilla, pero muy importante. Estar privado de tu libertad no significa que el proceso de una persona ya terminó o que no haya nada que hacer. En una perspectiva general de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, es decir, que todavía hay un procedimiento penal en curso, hay que considerar diferentes aspectos referentes a su etapa procesal o etapa de ejecución penal. Las reglas que nos ocupan es en el sentido de los derechos generales, particulares y la participación de la autoridad penitenciaria, inclusive la autoridad general respecto de su cumplimiento de la sanción o pena correspondiente. Mire, una de las primeras cosas que toda persona privada de la libertad debe tratar o debe de conocer es su situación jurídica actual, dónde me encuentro, qué reglas, qué situaciones, qué temporalidad voy a pasar aquí. No es lo mismo estar en prisión preventiva que estar cumpliendo una sentencia. Eso habrá que distinguirlo con prontitud. Igual, no es lo mismo tener una sentencia firme que ya decide mi situación jurídica permanente que está sujeta esa sentencia a una revisión pendiente de acuerdo a los recursos que permite la ley. Asimismo, no es lo mismo estar esperando una audiencia para la entrega de una sentencia al análisis de la ejecución penal. Saber esto y demás permitiría hacernos mejores preguntas hacia la defensa o hacia nuestros asesores. ¿En qué etapa estoy de mi proceso? ¿Quién lleva mi caso? ¿Hay algún recurso pendiente? ¿Cuándo fue la última actuación en el juicio? ¿Qué sigue? Nadie me dice nada, diría una persona detenida. ¿Qué puedo hacer desde aquí para apoyar mi proceso? Es decir, que tú conozcas de manera integral tu situación jurídica es importantísimo y claro, esto no resuelve per se la situación, pero sí te da una claridad para que tú, los tuyos, tu familia y tu defensor te den una mejor guía y asesor. También quiero hablarles pues del expediente penitenciario, ese documento, ese papel, esa carpeta que se va armando, que de un modo muy particular refleja tu vida en el desarrollo del centro, tu conducta, tus actividades, tu participación en talleres, cursos, trabajo, educación, deporte, programas generales de reinserción, lamentablemente en ocasiones pues reportes o constancias de mala conducta o castigos disciplinarios, ¿no? Dicho de manera muy coloquial y muy sencilla, el expediente va contando tu historia, va registrando tu vida penitenciaria. ¿Qué historia queremos que se cuente? Eso pregúntatelo tú. Quiero participar en diferentes actividades que van a reflejar mi participación de incursión natural, orgánica hacia una sociedad, porque dentro del campo penitenciario generamos o creamos situaciones reales para cuando el día de mañana vayas a la sociedad en general, que tienes que respetar y tienes que acatar las normas generales de buena conducta. Ese expediente muestra pues mi participación, mis constancias, mi ánimo de reinsertarme adecuadamente a la sociedad. Por eso aquí aprovechamos este espacio para recomendarles la guarda, inclusive solicitar constancias de las diversas actividades positivas o propositivas que desarrollas dentro del centro penitenciario. Esos documentos pueden ser muy útiles en un futuro, tanto en procedimientos administrativos como probablemente en tu proceso judicial. Y es aquí como es importante sumar todos estos elementos para que tu expediente sea un reflejo positivo y oportuno de tu vida presente como próxima o futura. No dejes huella negativa, no dejes rastro que afecte tu status quo como persona insertada en el centro penitenciario, para que seas un candidato natural, un candidato con habilidades sociales y personales de convivencia social. Finalmente, ¿no? Es muy importante la existencia de la figura del juez, pero no el juez en general. Identifica el juez de ejecución penal. En otro video, en otro momento, vamos a compartir, si se nos permite, la distinción entre un juez de garantías, un juez de proceso, un juez de ejecución penal, que no es el funcionario de la administración del centro penitenciario, es un control judicial de todo el desarrollo de la etapa de la ejecución penal, porque la etapa de ejecución penal no puede ser arbitraria, no es ajena al control jurídico y sobre todo al estándar de derechos humanos. Por eso es importante que tú conozcas esa etapa y conozcas el juez que está revisando
todo ese proceso. Recuerda que es muy fundamental. La cárcel no es un espacio sin ley. La cárcel es un espacio regulado por el ordenamiento jurídico, con dignidad, el cumplimiento de derechos humanos, acordes a los límites de la Constitución, las leyes referentes y con estricto apego al reconocimiento de los derechos humanos. Para cerrar mi participación en este espacio, quiero dejarles la siguiente reflexión. La libertad se prepara antes de salir. Como ahorita vamos a desarrollar en este video que les vamos a participar, desde un primer minuto que entras al cerezo, tú debes de ser consciente y debes de estar trabajando para ir preparando tu próxima salida en cumplimiento de la ley y pues pagar lo que se tenga que pagar por responsabilidad de conducta penal en aras de construir un mejor proyecto de vida para ti y tu familia. Nadie puede cambiar el pasado, pero sí puedes empezar a tomar decisiones distintas hacia adelante. La libertad no se prepara el último día, se empieza a preparar desde hoy. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Baños Contreras. Esta reflexión nos ayuda a entender que la reinserción también se construye con orden, con información y con decisiones diarias. Conocer el proceso, cuidar el expediente y prepararse desde ahora puede hacer una gran diferencia en la construcción de un mejor futuro. Y a partir de esto, pasamos a una pregunta muy importante. ¿Qué puede hacer una persona si se considera que uno de sus derechos no se está respetando? Una frase que queremos dejarles es la siguiente. La educación y el trabajo no borran el pasado, pero sí pueden abrir una diferente ruta hacia el futuro. Nuevamente, se anuncio la voz a mi colega maestra Leslie González Romero. Gracias, doctor Fernando. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante que nos podemos hacer. Y es, ¿qué hacer si un derecho no se respeta? Es decir, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra privada de la libertad si considera que uno de sus derechos no está siendo respetado? Aquí lo primero que debemos hacer es mantener la calma y tratar de ordenar la información con la que contamos. Cuando se presenta una queja o se pide apoyo, es muy importante explicar los hechos de manera muy clara. Por ejemplo, tenemos que tener el dato de qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quiénes participaron, si hubo testigos, si hubo lesiones, si se solicitó atención médica, si existe algún documento o si hay algún familiar que nos pueda brindar apoyo desde el exterior. Las personas privadas de la libertad pueden buscar orientación con su defensa pública o incluso la particular, con el área jurídica del centro, con el juez de ejecución penal, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o, dependiendo del caso, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Ley Nacional de Ejecución Penal regula la intervención del juez de ejecución y reconoce mecanismos para atender controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y también los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto es muy importante porque la cárcel no es un espacio sin ley. Recordemos que la autoridad penitenciaria tiene facultades, pero también tiene sus límites. Y esos límites están en la Constitución Política de México, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en los diversos tratados en materia de derechos humanos. También hay que decir algo con mucha responsabilidad. Reclamar un derecho no significa pelear por pelear, sino significa acudir por las vías correctas, con información clara, con respeto y con datos concretos. Una recomendación práctica es esta: si algo ocurre, no lo cuenten de forma general, no digan solamente me trataron mal, traten de explicar tal día, tal hora, en tal lugar ocurrió esto, participaron estas personas y solicité tal cosa. Eso puede ser una gran diferencia. Saber pedir ayuda también es ejercer nuestros derechos. Bueno, ahora le cedo el uso de la voz a la maestra Salia. Muchísimas gracias, maestra Leslie. Y bueno, para cerrar, queremos dejarles un mensaje muy claro. La reinserción no empieza el día que una persona sale del centro penitenciario. La reinserción empieza desde antes. Empieza cuando la persona conoce sus derechos, cuando cuida su salud, cuando mantiene vínculos familiares sanos, cuando estudia, cuando trabaja, cuando participa en actividades, cuando evita conflictos, cuando pide ayuda y cuando empieza a construir un proyecto para el futuro. Y bueno, nadie puede cambiar lo que ya pasó, pero se puede tomar decisiones distintas hacia adelante. Conocer los derechos no es solamente saber lo que dice una ley, es saber que la dignidad permanece, es saber que la persona sigue teniendo valor, es saber que aún dentro de una situación difícil puede existir una oportunidad de reconstrucción.
A manera de cierre, dejamos esta frase: conocer tus derechos es el primer paso. Ejercerlos con responsabilidad es el segundo. Y definitivamente el tercero es prepararte para volver a la sociedad. También es una forma de defender tu futuro. Las personas privadas de su libertad sin duda están en una situación compleja de sobrellevar, independientemente de la naturaleza del delito que hayan cometido. Estas personas tienen derechos humanos que deben ser respetados, como el derecho a la salud, una alimentación adecuada, al agua, un espacio digno, a la educación, al trabajo, al acceso a la información, a tener contacto con el exterior, a la integridad personal y a un debido. Asimismo, las personas privadas de su libertad también tienen una serie de obligaciones, como los relativos al régimen interior del centro penitenciario, conocer y acatar la normatividad y el régimen de disciplina, respetar los derechos de sus compañeros de internamiento y demás personas que ahí laboran o asisten a este, conservar el orden y el aseo de su estancia, dar buen uso y cuidado al vestuario, al equipo, al mobiliario y demás objetos asignados, conservar en buen estado las instalaciones, cumplir con los rubros que integran su plan de actividades y cumplir con programas de salud, así como acudir a revisiones médicas de salud, entre otras. Algunas personas consideran que los internos también deberían tener obligaciones que se encuentren vinculadas al hecho delictivo que cometieron, como asistir al tratamiento terapéutico u otras actividades que tengan como base una auténtica reinserción social. Precisamente en esto último nos lleva a destacar un tipo de obligaciones que no son suficientemente discutidas: las obligaciones fiscales de las personas privadas de su libertad. Recordemos que un interno podría contar con un patrimonio, por más grande o pequeño que este sea, que se encuentre en el exterior y que pueda significarle un activo a él o incluso a sus seres queridos. Sería lamentable poner en riesgo este patrimonio debido a un incumplimiento a las obligaciones fiscales, como pagar contribuciones correspondientes o declaraciones fiscales que no fueron presentadas. Naturalmente que debido a la situación de reclusión en un centro penitenciario, las personas que se encuentran privadas de su libertad aquí deberán cumplir con sus obligaciones fiscales a través de un representante legal, mediante el poder notarial o carta poder que se encuentre avalada por las autoridades competentes. Así que se invita a que protejan legal y fiscalmente su patrimonio. A nombre de la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de California, les agradecemos mucho por escucharnos. Esperamos que esta información les sea de utilidad y que pueda servirles para hacer mejores preguntas, cuidar su proceso y recordar que la dignidad humana no se pierda. Muchas gracias.